Mila esker. Ona etortzeagatik, mila esker, Okendo Kulturetxeko langile guztiei, erakusketa hau posible egiteagatik, badakizue Carmen Castillori buruzko erakusketa, maiatzaren 4 arte egongo dela ikusgai hemen, badakizue baita, Carmen Castillo gure aurtengo ohorezko sariduna dela, gure 20. giza eskubideen zinemaldian, atzo jasosun sari hori, atzo ikusi genuen baita Calle Santa Fe Antxoki Zaharrean, eta gaur, elkarrizketa solasalditxo bat izango dugu berarekin, Inma Merinok da erakusketaren komisarioa, eta berak gidatuko du solasaldi hau, egongo gara hemen, 40 minutu inguru edo, eta jarraian erakusketa aretora joango gara, baita ere, aipatzeko edo hitz egiteko zenbait puntuei buruzan erakusketan bertan. Así que muchísimas gracias, Inma, por guiar esta conversación y ante todo muchísimas gracias, Carmen, de nuevo. Hoy en este segundo tramo de esta presencia tuya que nos está regalando en el festival, en esta edición número 20 del festival, y tendremos ahora este ratito para una charla tranquila sobre tu vida y sobre tu trabajo. Mila esker. Gracias. Muchas gracias. Egunon, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, como siempre, para entablar esta conversación. Como todos ustedes saben, ayer fue concedido a Carmen el premio de honor, ¿no? Podemos decir, de la 20 edición del Festival de Cine y Derechos Humanos San Sebastián. No sé si empezar hablando de cine y de derechos humanos, ¿no? Pero creo que de alguna manera tu cine está ligado, ¿no? a los derechos humanos. ¿No? En el sentido, ¿no? Pues de tu cine es como más personal, ¿no? Es un trabajo, creo que no solamente, ¿no? En relación a la memoria, ¿no? De todo el horror que perpetró la dictadura, de su barbarie, sino también el recuerdo de la vindicación, ¿no? de esa lucha, digamos, del pasado y también, digamos, de cómo vierte en el presente, ¿no? Vertir en el presente a favor, digamos, de lo que es la justicia social y a favor, digamos, de la dignidad humana, ¿no? Y por tanto, a favor de los derechos humanos para todos, ¿no? Decía la lucha y a la vez esa lucha del pasado, pero también esa realidad, ¿no? Que hubo en el pasado, esa realidad, digamos, que estaba en vías de realizar tantas esperanzas, ¿no? Sobre lo que es la justicia social en los tiempos de Allende, ¿no? Aquello que truncó la dictadura, ¿no? O sea, me refiero al cine, ¿no? Como esta memoria, digamos, este recuerdo, digamos, de lo pasado, de que no debe olvidarse, ¿no? Para irradiar el presente, ¿no? Sí. Si lo has concebido, digamos, yo creo que lo concibes de esta manera, pero claro, ¿no? Es como una invitación a hablar tú sobre eso, ¿no? Inma Merino. Yo estoy aquí porque la amistad extraordinaria que ha surgido de un encuentro que el cine me ha regalado. El cine en mi vida es un regalo del exilio. El cine en mi vida me ha permitido encuentros extraordinarios, inolvidables, y me permitió encontrar a Inma y Karma. Y aquí estamos. Inma ha continuado devolviéndome. A veces uno hace trabajos
y no sabe mucho qué verlos, distanciarlos. En el caso de Calle Santa Fe y tal vez en aquellos 2 primeros trabajos de mi vida, como comenzando, aprendiendo este oficio de cineasta, que precisamente no es algo que está inscrito en mi vida. Yo era profesora de historia, investigadora, trabajé, escribí sobre la historia de América Latina. En aquellos años en Chile, muy jóvenes, teníamos puestos de responsabilidad y no vengo entonces desde la imagen. Todo esto ha sido un aprendizaje y cada vez que me confronto a un nuevo proyecto hay que aprenderlo todo de nuevo, porque cada película tiene su forma. Pero tal vez en lo que dice Ima, que está en el trasfondo de mi trabajo de cineasta, en mis trabajos relativos a aquello que toca a la memoria colectiva de mi país, de Chile, tal vez lo más fundamental que le dio forma a esta manera de trabajar y de crear la memoria, porque como dice Chris Marker, se reescribe la memoria como se reescribe la historia, se crea, es una creación, no es algo que está dado, de la cual hay pruebas científicas, estamos intentando darle forma a una memoria. Y para mí lo fundamental es que esa memoria debía decirle a ustedes, a los espectadores, de dónde yo estaba hablando, de dónde yo contaba la historia. Es decir, lo que Ima llama el punto de vista subjetivo, para contar una memoria nunca archivada, nunca en el museo. Es una memoria permanentemente recuestionada. ¿A partir de qué? A partir justamente del presente. Y eso es notorio para cada persona, cómo hay tiempos de olvido y cómo hay acontecimientos, entre paréntesis, la revuelta histórica popular de Chile en octubre del 2019 despierta a los muertos, los saca de la tumba y se convierten en estos espíritus protectores que abrazan a los vivos que están y se encuentran en rebelión, exigiendo justicia, igualdad, democracia. Eso pasa también para una persona. Y en mi caso, estos trabajos, estas películas, tienen que indicar claramente desde dónde estoy contando y dándole forma a esta historia. Entonces, es así como en La Flaca Alejandra no fue una idea mía, lo hemos hablado mucho con Ima. En La Flaca Alejandra, que es el primer trabajo que tiene que ver con Chile y la batalla por la memoria, estoy trabajando con un amigo que era editor de la primera película en la cual intervine como autora, Los Muros de Santiago, en el 82. Cuando se presenta esta situación de una mujer que pide perdón públicamente por haber entregado compañeros
a la DINA, la Gestapo chilena, se plantea la cuestión de dónde me ubico, cómo voy a lograr hacer el punto de fuga exterior al testimonio de Marcia Merino, la colaboradora, la compañera quebrada bajo la tortura. Y allí la apuesta es inmensa, porque tengo que poner mi cuerpo. En este caso es un cuerpo presente que debe permitir salirse del encierro. En el caso de Calle Santa Fe, mi presencia es coral, ahí es más justificada, más natural. Entonces, sí, hay muchas maneras de contar estas historias y cada cineasta las inventa, las crea, las dice. En este caso, digamos que la única legitimidad que yo me permitía para contar o aproximarme a una historia colectiva era, repito, ponerme allí. Crear un personaje, lo estoy creando, no soy yo, lo estoy creando a partir de mi ser para construir un relato cinematográfico. No sé si eso se entiende, Ima. Sí. No sé si han visto la flaca Alejandra, que para mí es un trabajo fundamental tuyo y que precisamente explicabas cómo a partir, digamos, de la sugerencia de Guigerard, ¿no? que de hecho codirige la película. Sí, dirige, Tú sí. te pones, digamos, en escena dentro del plano, un poco para inducir a que Marcia Merino, llamada la flaca Alejandra como apodo, ¿no? En sus tiempos, digamos, militancia en el MIR, dicho, lo que haga es testimoniar, hablar, ¿no? Sobre el funcionamiento, ¿no? De esa máquina de torturar y de matar de la represión pinochetista, ¿no? O sea, me pareció una película muy interesante, ¿no? desde el punto de vista de que, o sea, creo que se cuestiona incluso a priori, ¿no? Siempre me lo has explicado, la película en Chile de sectores, digamos, del MIR, ¿no? Y personas vinculadas con las víctimas, ¿no? de la represión, ¿no? Se había cuestionado, digamos, que se diera la palabra a la que se considera una traidora, ¿no? Y quizás sí que puede ver, sí que Marcia Merino tiene esa como voluntad casi como de disculparse, ¿no? Pero creo que lo interesante es que tú te acercas allí no para juzgar, ¿no? O sea, no para decir cómo es que lo hiciste, ¿no? Marcia, sino que lo que tú quieres es allí sacar un testimonio, ¿no? De alguien que pasó al otro lado, ¿no? Que era de los vuestros y pasó al otro lado, que vio cómo funcionaba el mal, ¿no? Y que eso sea un testimonio. Al fin y al cabo, el que es el documentalista, ¿no? Que trabaja, ¿no? Como creo, puede trabajar por la memoria, por lo que es un conocimiento, digamos, de lo real, es lo que tú asumes, esta mirada, esta actitud, digamos, del documentalista que quiere conocer y que quiere recoger este testimonio para dar conocimiento, ¿no? de lo que sucede. Y esto lo relaciona, digamos, que al fin y al cabo el documental también, o sea, como búsqueda, ¿no? O sea, que uno tiene una idea, algo que le motiva, ¿no? un deseo, digamos, de conocimiento, y luego lo que es esa realización, esa gestación, digamos, del documental, yo creo que siempre para llegar a alguna cosa que no se sabía previamente, ¿no? Y eso yo creo que también, luego lo vamos a hablar, no sé si ustedes ayer vieron Calle Santa Fe o ya lo han visto, tiene también mucho que ver
con algo que sucede dentro de Calle Santa Fe, ¿no? Cuando en el proceso, digamos, de gestación de la película, pero me lo guardo y luego también te lo plantean, ¿no? Pero yo creo que, no sé, ¿no? Como para también hablar de eso, ¿no? De lo que representa, ¿no? Hacer este cine documental, o sea, creo que uno tiene una intencionalidad, ¿eh? O sea, ¿no? Se hace con una intención, pero que en este proceso de hacerlo hay algo para descubrir, ¿no? Hay algo para conocer, ¿no? Y para dar a conocer luego a quien lo ve, ¿no? No sé, para un poco de... Sí, poco que agregar, pero es fundamental. Efectivamente, uno no va en el cine documental a probar algo a priori. No vas a buscar la prueba de algo que ya tú imaginaste. Tienes que escribir, pensar, leer, preparar mucho para acoger aquello que es la sorpresa, el estado de gracia del documental, que son momentos totalmente inesperados. Entonces hay muchas maneras, según cada cineasta, para llegar a aquello. Hay películas de inmersión que trabajan años siguiendo a protagonistas, situaciones, cámara en mano. Hay el cine real, ¿no?, que va a coger el instante. En Calle Santa Fe hay de todo. Hay aquello que es la sorpresa absoluta, la cámara que va a estar presente y va a realmente marcar aquel instante de encuentros en la calle, ¿no? Y otros que están muy trabajados con anterioridad para lograr, en el caso, por ejemplo, de la secuencia de los padres, de los hermanos Vergara, esa secuencia en que la madre y el padre evocan, ¿no?, a sus hijos, 3 hijos muertos, asesinados por la dictadura, para crear ese círculo mágico. Hubo un trabajo de instalación del director de fotografía largo, detalles. Había que calmar, ¿no? Había que crear una cierta intimidad como sagrada para recoger la palabra. Y eso yo creo que se siente en esa secuencia estremecedora, porque Luisa y Manuel se dieron cuenta que había de parte nuestra un rigor, una atención, un cuidado. No éramos periodistas, no llegábamos con la cámara tan, entonces dime qué pasó. No, nos conocíamos, por supuesto, de la vida militante, de la vida comprometida, pero también había que lograr recrear una distancia con la Carmen Castillo, militante, porque ahí había que lograr un instante en que otros, no yo, la militante, otros pudieran sentir cómo ellos atravesaron o atravesaban un dolor inconsolable, un dolor para siempre. Y ese es un momento muy diferente a aquel en que cámara en mano, sí, voy a la calle, regreso a la casa. No regreso porque yo quiero regresar, regreso porque el hijo, Pedro Ruz, el hijo de Silvia, camarada del MIR, me dice: Carmen, tienes que volver a la calle, los vecinos se acuerdan de ti. Para mí era siempre muy, bueno, difícil
regresar. Regresar. Y allí el muchacho, la nueva generación, me lleva. Y allí le digo a Sebastián y Boris, el equipo con el que estoy filmando otra película. Estoy filmando El país de mi padre, 5 días. Y le digo al equipo, vamos a ir a la calle y vamos a grabar. Con cuidado, desde lejos, pero graben lo que se pueda. Yo no sabía que iba a ser Calle Santa Fe. No estaba escrita. Esa película no estaba escrita, no estaba ni escrita, ni programada, ni nada. Pero quiero esas intuiciones, dejar un registro. Y allí está la secuencia que está en la exposición con Manuel, mi vecino que me salva la vida. Ese encuentro en directo, cine directo, documental, va a gatillar el deseo o la posibilidad para mí de interrogar el compromiso político de mi generación. Es por eso, porque los gestos de bien van a cambiarme la cabeza, me van a comprometer, me van a obligar a ir a buscar aquella fuerza irreductible del compromiso político, del compromiso humano, del afecto, de la ternura que sostuvo a mi generación. Entonces, efectivamente, el cine documental no es el cine con actores, con acciones, pero implica realmente tener, yo diría que en mi caso es necesario ver muchas películas, leer mucho, tener un poeta. Siempre digo, cada una de mis películas hay un poeta, hay filósofo, es decir, hay un pensamiento y hay un trabajo colectivo, hay un equipo con el cual trabajo tiempo antes, tengo que sentirme como bien clara, ¿no? Para allá vamos. Y luego viene la maravilla del cine documental, que es la magia misma del cine documental, que son los protagonistas que te entregan su confianza, su palabra, sus cuerpos, con los cuales el director tiene que tener un compromiso ético. Yo, en todo caso, no trabajo de otra manera, digamos, no puedo. No sé ir detrás de... Hasta cuando filmé al patrón de la Barrick Gold en Toronto, él sabía perfectamente quién era yo y por qué yo venía a hacerle una entrevista. No puedo, pero hay 1000 maneras. No hay una sola manera. ¿Se llama esa película? En español se llama El Tesoro de América. Y en francés, Pour tout l'or des ondes, donde interrogábamos la lógica económica que sustenta esta economía extractiva de extraer el oro o contaminar el agua cuando no hay agua en el planeta. Entonces era una película complicada. En fin. Un tema absolutamente actual, cada vez más. Bueno, no sé si querías añadir algo más, pero... Bueno, es que claro, has dicho tantas cosas que a mí me ha gustado la cabeza de preguntas, bueno, de cuestiones para plantear, ¿no? Tomando, digamos, tu hilo, ¿no? Desarrollándolo. Hay muchas cosas, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho
esta escena, digamos, de Manuel, ¿no?, en la calle Santa Fe, ¿no?, porque, claro, ¿no?, a veces conversando sobre ello, ¿no?, decía, bueno, es que el cine, el hecho de hacer cine, ¿no?, te hizo, ¿no?, de descubrir algo que no sabías, ¿no?, y que es el hecho mismo de que tú querías que habían llamado a la ambulancia, no sé si habéis visto la película o si habéis visto la exposición en situación, o sea, ¿no?, cuando hubo el asalto a la casa de la calle Santa Fe, ¿no?, que Miguel Enríquez es asesinado y ella es herida, ¿no?, digamos, de que es que se lanza ahí una granada y bueno, no siempre he pensado, pensando que no la remataron, no sé, que casi dentro de la lógica que se asesina, lo más fácil es que te da un tiro, ¿no? Pero la cuestión es que la lanzan, ¿no?, afuera, ¿no?, y un vecino pues, y llama a una ambulancia que estaba por ahí cerca. Carmen siempre había creído, ¿no?, que había sido la única vecina que tenía el teléfono y claro que haciendo, digamos, cine en ese momento que hacías El país de mi padre, ¿no?, llegas allí, filmas a Manuel en ese momento y allí descubres, ¿no?, no únicamente esto que él, digamos, salvó la vida, o fue quien inició todo ese recorrido, ¿no?, porque es muy bonito de nuevo la película cuando dices, bueno, él empezó, pero luego aquí hay una cadena del bien, pues es el enfermero que me atiende, que me dice qué puede hacer por usted, es el médico, es luego cómo si esto se hace salir afuera, se sabe que tú estás viva y cómo todas las personas, tanto en Chile como fuera, se movilizaron, ¿no?, para salvarte la vida, ¿no? Entonces, claro, aquí es en ese momento, ¿no?, que hay, o sea, en filmar eso, hay la revelación, pues, de algo que no sabías de que quien te había, digamos, salvado la vida. Luego también que Miguel puede ser que se hubiera podido escapar, ¿no?, que te parece, digamos, que eso no era posible, pero que respetas aquello porque forma parte, digamos, de la leyenda de la gente, digamos, del barrio, ¿no? Y en su historia se debe respetar. Y cómo esto da pie, este momento, precisamente a hacer Calle Santa Fe, al fin y al cabo, ¿no?, que es una película en la cual, como decía, se rastrea esa cadena de bien, porque cuando uno ve la Flaca Alejandra, es observar cómo en Chile, en ese momento, en el 94, cuando los militares, ¿no?, quieren imponer la ley del punto final, o sea, el silencio, el olvido, la impunidad sobre sus crímenes, ¿no?, y por eso, digamos, a través de la Flaca, pues haces la película para decir esto es intolerable, ¿no? Pero como aún allí adviertes como una sociedad, pues, un poco aniquilada por lo que es la dictadura, por el miedo, por todo lo que aún imponen los militares, ¿no? En cambio, en Calle Santa Fe, ¿no?, que hay esta apertura, ¿no?, o sea, hacia lo que es decir, pero toda la cadena del bien, que no únicamente me permite salvar la vida, sino que también hace que no haya olvido, no que haya memoria únicamente de horror, sino de lo que vivimos, ¿no?, y por tanto de esa fuerza social y humanitaria, ¿no?, hacia el bien común, ¿no? Y claro, y esto te lleva precisamente a querer rescatar únicamente, como siempre va ligado, ¿no?, en ti, bueno, yo creo que siempre de una manera es así, ¿no?, lo íntimo a lo colectivo, ¿no?, te lleva, pues, a digamos, en lo que es, ¿no?, a rastrear en tu memoria, pero también, digamos, en lo que es esa memoria colectiva, que de lo que es el movimiento de izquierda revolucionario, que también es la ves como una memoria, perdón, una experiencia olvidada, un proceso, digamos, de olvido, silenciada, ¿no? Y aquí entra toda esa voluntad precisamente de declararlo como documental, que es ir al encuentro de algo que se ha silenciado, que se ha ocultado. Entonces también el trabajo documental, ¿no?, como restitución de lo que siempre recordamos de Walter Benjamin, que decía la memoria de los vencidos. Restitución de algo que ha quedado como una nota de página ínfima, digamos, de la historia, y luego es
claro, como un poco aportar algo que contradiga, o en todo caso, digamos que sí, contradiga y en práctica, bueno, que ponga en cuestión lo que es la historia oficial, ¿no? ¿No? Dices, ¿por qué todo ese momento en que los militantes, ¿no?, del MIR, claro, algunos de los supervivientes, porque muchos perecieron, ¿no?, dicen, hay poco de nosotros, ¿no? Claro, siempre hay un porqué, porque hay de unos y no hay de otros, ¿no? Pero como tú quieres aportar, ¿no?, este documento, ¿no?, que al fin y al cabo, sobre algo que existió y que la historia liberal de la memoria oficial ha querido hacer desaparecer, ¿no? O sea, yo creo que también, ¿no?, el trabajo documental, como puede ser la escritura, bueno, no sé, y otras formas también de lo artístico, ¿no?, es una aportación a algo, o sea, una aportación sobre algo que muchas veces ha quedado, ¿no?, como sepultado, ocultado de lado, ¿no? Es una contribución a ello, ¿no? Sí, así es. Son pequeños granitos de arena, ¿no?, que ponemos ahí para que deje de funcionar perfectamente la máquina de la dominación, del olvido, de la imposición de la versión de los vencedores como la única historia del país, de la nación, del mundo, del planeta, en la cual lo que importa, en el caso de Chile, es el dinero, la mercancía, el consumo, etc. No, en Chile y en muchas partes. Bueno, lo refiero ahí, pero recordando que es en Chile donde el laboratorio se inicia a través de un golpe de Estado que masacra y oprime una sociedad entera vinculada en un estado amoroso. Efectivamente, en Calle Santa Fe, yo no me habría atrevido, ni lo he hecho, ni lo haré, la historia del MIR, como historiadora, soy historiadora, ni la biografía de Miguel Enríquez. Ese trabajo corresponderá a los historiadores. Lo que sí me preocupa es dejar fuentes, no que una película pueda constituirse en una versión. Una película puede ser un aporte emocional a sentir algo del misterio de las vidas de las personas comprometidas políticamente con sueños, proyectos. En el caso de Calle Santa Fe, cuando te refieres, y es muy importante como para acercarnos en esta conversación al trabajo de un cineasta, ¿no? En mi caso, yo soy militante. En la vida militante de mi generación no existe el yo, existe el nosotros. Ya era bastante subversivo que una mujer dijera yo. Fue el caso de la escritura de Un día de octubre en Santiago, mi primer relato a fines de los 70. Ni me di cuenta de lo que significaba, pero eso produjo un enorme debate. ¿En nombre de qué yo decía yo? Lo subjetivo. En el cine documental existen las películas dossier, que son películas de información, con una mirada más periodística y por lo tanto no subjetiva. Si yo me atrevía a tocar a la vida de un colectivo donde hay tantas personas muertas, desaparecidas, dolores, no me cabía de otra, como en la escritura a fines de los 70, no me cabía de otra para tener una cierta legitimidad que decir yo, que arriesgarme a hablar desde esa emoción, desde esa vivencia.
y mostrarla. Bueno, es el retorno a la casa, aquella casa en la cual yo digo, y lo pienso hasta el día de hoy, allí viví todo lo que se puede esperar a lo largo de una vida. Esa casa no es solo el lugar del crimen, es el lugar del crimen y de la muerte y del fin de la historia de una mujer libre, enamorada, comprometida, sí, pero es también el lugar del amor, de la vida cotidiana, de lo que significa estar embarazada, de las niñas, de cocinar, de vivir, de escuchar música, de escribir, la vida, a pesar de todo. Cuando Manuel, en eso que recuerda, en directo me dice, Miguel Enríquez salió de la casa, yo lo vi pasar, se fue por esta calle y regresó por usted para salvarle la vida, yo me quedo, y en la imagen está, ¿no? Luego pienso mucho tiempo en el montaje, en las conversaciones con las compañeras, conmigo mismo, y digo, eso no lo puedo poner, porque no solamente no fue así, porque si Miguel hubiera salido por el frontis de la casa, allí estaba todos los militares, estaba toda la ofensiva, estaba todo rodeado, 15 minutos después del inicio del combate. Miguel habría salido por el otro lado. Bueno, entonces yo puedo, pero no tengo cómo afirmar nada, decir, esta versión no es real. Sin embargo, allí me digo cuál es la honestidad mía como cineasta. La honestidad mía como cineasta en este caso es que la versión de Manuel sea escuchada por todos y cada cual haga con eso lo que quiera, aunque políticamente es grave, porque resulta que el jefe de la resistencia va a morir por amor, según esa versión, lo que no corresponde mucho a la versión o a lo que se espera de un dirigente revolucionario en los 70, en los 60, 70. Eso fue complicado, pero ahí, como dice Ima, lo que primó en mí es decir, cuál es mi actitud ética como cineasta, es dejar a Manuel encarnar lo que él vivió ese día del combate. Es decir, que yo acepte, entienda, que no solamente existieron dolores para nosotros, actores de la resistencia, sino también para el pueblo encarnado en los vecinos, que hasta el día de hoy viven ese acontecimiento con la misma brutalidad y violencia con que lo vivimos nosotros. Es respeto, respetar y entender que el golpe de Estado, la represión, la violencia brutal del Estado, de los militares, golpeó a todo un país, a todo un pueblo. Y en mi pequeña escala, de mi calle, de mi barrio, de mi vida, los vecinos vivieron ese acontecimiento y lo recuerdan como un golpe. El poeta César Vallejo me acompañó mucho en la realización de Calle Santa Fe, no solo con el poema Los Heraldos Negros, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. También con otro poema que se llama La Casa Vacía. En fin,
es para decir que efectivamente estamos confrontados en este oficio, cuando tratamos de una memoria colectiva, a muchas cuestiones, muchas interrogantes, muchas decisiones, y que en este caso este aporte pequeño a la lucha contra la versión de los vencedores para hacer y poner en circulación la memoria de los vencidos, Walter Benjamin. Y curiosamente, Ima, yo leí Aviso de incendio, el libro de Michael Lowy, que interroga las tesis de la historia de Walter Benjamin, cuando había terminado Calle Santa Fe. Conocía a Walter Benjamin, pero no había leído la profundidad que implica la lectura marxista, mesiánica, libertaria de Walter Benjamin, para poder definir aquello que Víctor Serge nos enseña, que de la derrota surgen derroteros, que no es pura derrota, ¿no? Que a la escala de mi larga vida, de derrota en derrota, decía Vladi de su padre Víctor Serge, sí, de derrota en derrota. Todas las derrotas del siglo XX en los hombros de Víctor Serge, pero hasta la victoria. Es decir, nunca dejar de vislumbrar que el rumbo es de buena esperanza. Y en el caso de nuestras derrotas recientes, en el presente en Chile, siempre repito eso. Finalmente, de la derrota surgen derroteros. Es como en francés se dice, de la déroute s'ouvrent des routes, caminos, bifurcaciones. Bueno, eso sería... Bueno, me dicen un poco, vamos terminando, sí, pero quizás alguna cuestión más que... Bueno, pensando un poco bueno, insistiendo en esto que te apuntabas, ¿no? De cómo los vecinos, ¿no? Esto lo hacen saber a través de Manuel, ¿no? Que, bueno, ¿no? Que Ana, bueno, esta leyenda de que Miguel podía haber escapado, pero se quedó allí para protegerte, ¿no? Y para cuidarte. Entonces, como esto supondría como una contradicción con esta, ya digamos, de líder revolucionario, no únicamente líder, ¿no? Sino, digamos, del que sería un militante revolucionario en los años 60 o 70, pero que, digamos, esta gente, digamos, del barrio, ¿no? O sea, intuía que también el amor, ¿no? Y el afecto hay un gesto revolucionario, ¿no? Era una actitud también revolucionaria. Y algo que a veces comentamos, que siempre se dice lo personal es político, pero también lo político se ejerce en lo personal, ¿no? La actitud, digamos, personal, ¿no? En lo que es estos gestos de bien de uno a otro, ¿no? De afecto, ¿no? Y de amor, ¿no? Hablabas, digamos, de la honestidad de poner este relato, ¿no? Digamos, digamos del barrio, ¿no? En la película, ¿no? Y creo que hay muchos gestos, digamos, de honestidad, ¿no? en la película, que también tienen que ver que sin haber, para mí, ni amargura ni renuncia ideológica, ¿no? Sí que hay espacio, digamos, como para el cuestionamiento, ¿no? O sea, no, también me parece que no hay una actitud tuya, bueno, en Calle Santa Fe y un poco, bueno, ¿no? Siguiendo otros trabajos tuyos documentales, una actitud, digamos, complaciente, ¿no? Sino que hay también un espacio, digamos, como para interrogarse y para pensarse. O sea, esa apertura a lo no dogmático, ¿no? Sí. Que permite cuestionarse, sin que esto represente, digamos, una renuncia. Entonces, esta cuestión para mí te lleva a decisiones muy honestas en la puesta en escena, ¿no? Y que pueden ver, por ejemplo, en Calle Santa Fe. ¿Cómo es? Que aparte, digamos, de cuestionarse, por ejemplo, bueno, hubo una cierta cultura, digamos, del sacrificio, ¿no? Un liderazgo de los muertos, y como esto también tú lo relacionas como liderazgos bastante masculinos, ¿eh?
Pero un elemento, digamos, para mí de gran honestidad en la puesta en escena aquí es eso que tú dices, cómo a veces la puesta en escena también puede producir situaciones inesperadas, ¿no? Pero ya está el hecho de la honestidad de cómo lo pones en escena. Aquí es cuando le preguntas a una de las exministras, Margarita Marchi, cómo es que con toda esta situación nosotros tuviéramos hijos. Entonces la puesta en escena está un espejo y tú te reflejas allí, ¿no? Y es esta cuestión también que tiene que ver con el yo, que bueno, que aquí sería todo un tema que podríamos ir hablando, ¿no? Sobre la cuestión de la subjetividad y tal, que como sabes que es un tema que me interesa mucho, sobre todo el documental subjetivo, ¿no? Pero es esta cuestión de decir cómo yo se implica con nosotros y cómo tú si tienes que formular esta pregunta, la tienes que hacer estando tú presente, digamos, en el plano y además, ¿no?, de esa manera que se refleja. Y esto provoca la pregunta, o sea, un titubeo en Margarita Marchi, que es más significativo lo que le cuesta responder que lo que acaba diciendo, ¿no? Pero no, como aquí hay o sea, una puesta en escena intencionada que muestra esta honestidad, pero además esta implicación entre el yo y nosotros, y cómo la puesta en escena no quiere decir que necesariamente no se produzcan, sino al revés, un poco también lo que decías en relación a los padres puede provocar situaciones, digamos, que, bueno, ¿no?, inesperadas, y que entonces allí hay la cámara para registrarlo, ¿no? Sí. Bueno, estas cuestiones. Sí, porque efectivamente es de una enorme responsabilidad tocar a estos temas. Y si uno no va lejos en la pregunta, el precio que pagamos, que se paga con el compromiso político, me parecía poco responsable. Yeah. Es decir, mi convicción hasta el día de hoy es que solo se da la vida verdadera, la vida activa, la felicidad, esa cosa difícil de definir, en vidas comprometidas, en vidas en las cuales los otros, el mundo, te concierne. Y allí se dan los afectos, los encuentros, los amores, ahí se da la plenitud, ahí se dan los estados de gracia, y allí se atraviesan dolores inconsolables, sí. Y la cuestión de la maternidad realmente no estaba planteada, la plantea Macarena Aguiló en su película El edificio de los chilenos. En ese momento ella está filmando El edificio de los chilenos. Y yo me apoyo en su trabajo porque ese es otro punto importante, no puedo ser a la vez cineasta y militante en el mismo momento, eso es importante. Cuando en el 2004 vamos a pensar y a darle forma a un homenaje a Miguel Enríquez en octubre del 2004, yo voy a dejar de filmar, voy a convertirme en una protagonista más de los viejos militantes que, unidos a los jóvenes, piensan qué podemos hacer, cómo podemos hacer un balance histórico, hubieron muchas actividades. En ese momento es Macarena quien filma, buscando seguir a su madre, Margarita. Y hablar de aquello era indispensable. Entonces la película quedó larga. Tiene una duración que no hubo manera de cortarla. Yo la pensaba en dos partes, como a la época del cine, el fondo del aire es rojo, en época en que las películas documentales tenían parte 1, parte 2, en fin, pero
La cosa fue diferente y quedó larga, pero había que hablar de eso. Había que hacerse la pregunta y en ese caso me la hago a mí misma. Como dice en el plano de los espejos, somos dos, somos un colectivo de mujeres militantes que nos planteamos aquello que le sucedió a muchísimas mujeres de la resistencia en Francia, que en los momentos de lucha, cuando la muerte es algo posible, aunque uno nunca piensa en la muerte actuando, no, pero está allí. La vida se impone de tal manera que uno tiene ganas y el deseo viene y el cuerpo se expresa, y yo me encontré embarazada. Y es lo que Margarita responde, es la vida. Y nosotros no estamos allí para la muerte. Esa es la gran diferencia, ¿no?, entre una resistencia contra la máquina de muerte y por la vida, que con todos estos actos donde la muerte es la culminación, que sería el terrorismo integrista que busca el sacrificio para expresar algo, ¿no? Esta generación, y yo pienso con fuerza que si mantenemos el combate, la lucha contra la máquina de matar y todo lo que vivimos, es por la vida. Y por lo tanto levantamos como valores fundamentales la fraternidad. Hay tiempos para la fraternidad, no se da siempre igual históricamente. Hay tiempos en que se vive la fraternidad. En los tiempos de somnolencia hay que hacer el ejercicio para que vuelva a surgir cuando se deba. Entonces hay eso en Calle Santa Fe justamente se ve como un arco. El único hilo cronológico de la película es lo que pretenden ser algunos periodos históricos. El resto es la memoria que va y viene. En fin. Pero es para decir que efectivamente la vida, el amor, la ternura, el afecto son la base misma de lo que implica esta manera de ser militante, comprometido con un proyecto, con un sueño, con un horizonte, con un deseo. Yo una de las cosas también te quería preguntar era por, digamos, tus influencias, no solamente, digamos, cinematográficas, sino también, como has comentado antes, literarias, de pensamiento, ¿no? En tu cine y también, al fin y al cabo, en tu vida, ¿no? Pero como tenemos que ir a la sala, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor allí, como también hay como muchas, diversas frases, ¿no?, de pensadores, de escritoras, de poetas, ¿no?, que te han acompañado, digamos, a la experiencia del exilio, ¿no?, que te han, bueno, que tú sientes, digamos, como tus compañeros, ¿no?, un poco en el que es la experiencia, ¿no?, que te han ayudado, pues, a vivirla y a pensarla, ¿no?, que quizás pues, podríamos entrar en la sala, si les parece bien, y quizás pues, podríamos empezar por aquí, ¿no?, porque un poco en toda la sala está diseminadas, ¿no?, muchas reflexiones, ¿no?, que, de pensadores, de escritoras, ¿no?, que, bueno, de filósofos, como María Zambrano, ¿no? Entonces, quizás es una manera que podemos estar allí, entrar, y luego también si hacemos un poco de recorrido y luego también hemos pensado que quizás en lugar de abrir aquí un diálogo, si luego también ustedes pues, quieren hacer alguna intervención o preguntar por alguna cosa, pues lo podemos hacer allí si les parece bien, ¿no? Bueno, muchas gracias y creo que hacemos...